Ok, mi nombre es Wilmer Castellano. Vengo esta tarde a compartir cierta información. La intención inicial de este tipo de capacitación es hablar sobre todo el tema de planes de emergencia y evacuación. Sin embargo, por la circunstancia que se nos avecina el día de mañana un simulacro nacional, entonces vamos a tratar de tocar los puntos más importantes relacionados con la evacuación. ¿Okay? Sin embargo, vamos a pasearnos por la información que contiene esta presentación y también por el tema del tiempo vamos a ir avanzando. De todas maneras, por favor, si en algún momento quieren preguntar, quieren tocar algún tema, quieren aclarar alguna duda, no duden en detenerme y decirme ya va. ¿Ok? La intención es que se lleven información útil de acá. Ok, fíjense, el objetivo en todo caso es prepararnos, ¿sí? Hacer una preparación, lograr mejores conocimientos. Pregunto, ¿alguno de ustedes ha estado en capacitaciones relacionadas con planes de emergencia, con planes de desalojo, de evacuación? ¿Sí han estado? ¿Sí? Sí. Okay. Quiere decir que hay mucha información que simplemente vamos a repasar. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Entiendo que también la mayoría son brigadistas o todos son brigadistas. Todos somos brigadistas. Todos son brigadistas. Acá están divididos, los brigadistas están divididos por equipo, primer auxilio, evacuación. ¿Sí? ¿Están divididos? Ok. Está bien. Entonces, fíjense, los conceptos básicos que normalmente se manejan en este tipo de situaciones es conocer lo que es la emergencia, ¿sí? La emergencia, que es simplemente aquello que es capaz de afectar la cotidianidad de una organización, pero que puede ser atendida, ¿okay?, por los recursos propios de la empresa. Eso, en grosso modo, lo que puede considerarse una emergencia. Una emergencia puede ser un accidente de trabajo, una emergencia puede ser un evento sísmico, una emergencia, ¿okay?, dependiendo de la magnitud de cada uno de esos eventos. Hay otro término asociado a esto que son las crisis, ¿sí? Y las crisis normalmente son emergencias. Solo que en el término de crisis hay un tema relacionado con el recurso humano institucional, que es donde no hay capacidad de respuesta, ¿ok? O sea, donde se ve comprometida la capacidad de respuesta que tenemos para poder atender la situación que se está presentando. Y eso nos lleva a una crisis. Y el tema del desastre, que ya es cuando la emergencia ha rebasado nuestros predios, o sea, ya rebasa nuestras capacidades, e intervienen organismos del Estado, intervienen organismos de emergencia, ¿okay?, donde ya nuestros recursos no son suficientes. Entonces, en ese caso estamos hablando de desastre, incluso donde se ven comprometidas la vida humana de muchas personas. Ok, hay una cierta clasificación del tipo de emergencia. Se habla de que las emergencias se clasifican de origen natural, de origen tecnológico y de origen social. Las naturales, sabemos todos los fenómenos naturales, sismos, terremotos, ¿okay?, inundaciones. Las de origen tecnológico tienen que ver con falla en equipos, y entre ellos vamos a contar los incendios también, atrapamientos en ascensores, fugas de gases, derrame de productos químicos, ¿okay? Esos son tipos de emergencias que se presentan desde el punto de vista tecnológico. Y de origen social, cuando ocurren accidentes que pueden afectar a la organización, actos vandálicos, terroristas, algunas emergencias médicas también pueden ser consideradas emergencias de índole social. Normalmente uno debe pasearse por lo que es la fase de atención de una emergencia, ¿okay? O sea, hay un antes, un durante y un después de la ocurrencia de cualquier tipo de emergencia. Vamos a tratar de ubicarnos en cada uno de esos puntos. Antes hay una fase de prevención, ¿okay?, que es el conjunto de acciones que busca impedir o evitar que el suceso natural suceda, ¿okay?, o que al momento de suceder ese evento cause un desastre. Hay una persona que yo conozco que decía mucho de que los desastres naturales no existen, ¿no? Que dice, existen los fenómenos naturales y los desastrosos somos nosotros, ¿sí? Los que generamos el desastre somos los humanos, pero la naturaleza no genera desastres. La naturaleza simplemente tiene fenómenos, ¿okay?, que nos genera desastres a nosotros es otra cosa. Entonces, en este término, cuando hablamos de prevención, hablamos de tratar de identificar cualquier foco, cualquier elemento que pueda generar ese tipo de desastre, ¿okay?, para poder tomar acciones previas, ¿sí?, para poder generar acciones previas, ¿sí? Eso tiene que ver con esa fase de prevención. Hay una fase también en ese antes de que ocurra cualquier tipo de emergencia, de mitigación, que tiene que ver con la intervención dirigida a los riesgos identificados.
pongamos un ejemplo sencillo. Tenemos un riesgo de inundación por el pase de un cauce de un río, ¿okay? Cercano a la organización, ¿sí? Entonces yo puedo tomar alguna acción que me lleve a controlar, a mitigar la posibilidad de que eso me afecte, ¿sí? Igual, tengo el riesgo de incendio, ¿okay? Pero yo puedo tomar algunas acciones para evitar, para poder mitigar esa posibilidad de que ese incendio se dé, ¿okay? Entonces, la mitigación normalmente va dirigida a acciones que van a controlar el riesgo, ¿sí? Al riesgo que ya identifiqué. La preparación, entonces ya entra un poco con lo que estamos haciendo, ¿sí? La preparación tiene que ver con el conjunto de acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, ¿okay? Para dar una respuesta eficaz al momento de una emergencia. Entonces, asumimos que hay probabilidad de que ocurra un evento, nos preparamos para poder actuar en función de ese evento que ocurre. Sí, eso tiene que ver con la preparación, entonces tiene que ver con el entrenamiento. Hay un término muy usado en algo de la emergencia, que es el planeamiento previo, ¿okay? Yo debo planear previamente las acciones a hacer. Y aquí hay algo muy importante que se asocia a el yo individual, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, ¿okay? Por lo general, cuando nosotros no estamos preparados para actuar en el momento de una emergencia, entonces tenemos la dificultad de que actuamos de manera inconsciente, o sea, actuamos a través de nuestro subconsciente, y nuestro subconsciente muchas veces nos lleva a hacer cosas que no son las más adecuadas, ¿sí? Eso pasa porque no estamos preparados desde el punto de vista de nuestro subconsciente. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos visto una persona que va cruzando una pista, una carretera, y viene un vehículo y en ese momento la persona decide quedarse parada? ¿Okay? Esa es su reacción. ¿Okay? Ahí no está actuando su consciente, está actuando su subconsciente. Pero una de las cosas que pasa ahí es que su subconsciente no estaba preparado y esa fue su reacción, ¿sí? Incluso conductores que al momento de ir manejando se enfrentan a un obstáculo, sueltan el volante, porque no se están preparados. ¿Okay? Lo que buscamos nosotros cuando hacemos este tipo de actividades es preparar nuestro subconsciente. Cuando se hace un simulacro es preparar nuestro subconsciente, es que actuemos de manera coordinada aun cuando no lo estemos razonando, ¿sí? Esa es la intención. Por eso es que es tan importante que cuando vayamos al simulacro lo hagamos lo más serio posible, ¿sí? O sea, hagamos las cosas lo mejor posible, porque eso es lo que va a preparar a nuestro subconsciente para que actúe de esa manera. Si nosotros no logramos hacer eso, si nosotros no tomamos en serio el tema, ¿okay? Entonces va a pasar que cuando llegue el momento no vamos a saber cómo actuar. Aunque tengamos el conocimiento, podemos tener el conocimiento, podemos haber estado en capacitación, podemos haber visto la información, podemos sabernos, como quien dice, letra por letra lo que dice el manual, pero no hacemos lo que debemos hacer, porque nuestro subconsciente no estaba preparado. ¿Okay? Eso pasa. Y el último elemento del antes es el alerta. Es importantísimo que tengamos sistemas de alerta, ¿okay? Que nos indiquen cuándo tenemos que actuar. Entonces los sistemas de alerta pueden ser señales audibles, pueden ser señales visuales, pueden ser simplemente mandos de voz, ¿okay? Que nos indican qué hacer. Dentro de la preparación de cualquier plan de emergencia debe haber una forma clara de sistemas de alerta. O sea, tenemos que definir claramente cuáles son los sistemas de alerta. Incluso al momento de la evacuación, ¿okay? Debe haber los pasos a seguir para poder llegar a esa evacuación. En este momento hay planificado un simulacro, pero ese simulacro ya nosotros sabemos que debemos hacer porque está planificado. En muchas organizaciones, para poder medir el grado de preparación que tienen, aparte de los simulacros que están planificados, se hacen simulacros no planificados. O sea, que no se le informa al personal. Solamente se actúa y se evalúa cuál es el comportamiento de las personas, indistintamente de que no exista la emergencia. Porque lo que yo quiero ver es cuál es el mecanismo de reacción, si realmente el simulacro va a funcionar. ¿Ok? Entonces, en este momento vamos a actuar bajo un simulacro que está planificado y sabemos que es algo planificado, sabemos que es para entrenamiento. Pero lo recomendable es que una vez que nosotros tengamos un nivel de preparación, hagamos simulacros no planificados, donde la gente no esté al tanto de la hora ni el día en que se va a ocurrir el simulacro. Esa es una manera de saber cuál es el grado de efectividad que ha tenido la capacitación. Durante la emergencia, entonces está la respuesta que debemos dar a la emergencia. Lógicamente, frente a fenómenos como el sismo, la única respuesta es la evacuación, ¿sí? O sea,
Pero en situaciones de emergencia, como el caso de accidente, el caso de incendio, entonces hay unas brigadas que se activan, ¿ok? Para prestar la atención necesaria para dar respuesta a esa emergencia. En algunas plantas donde manejan productos químicos, o sea, hay brigadas de MAPEL, o sea, brigadas de materiales peligrosos que se encargan de tomar una reacción frente a la situación que se presenta, ¿ok? Entonces, esa respuesta que va a tener que ver específicamente con cada elemento de riesgo que existe. O sea, si es incendio, si es materiales peligrosos, ¿okay? Si es un accidente, ¿okay? Ahí vamos a tener respuesta de cada una de esas situaciones. Después de la emergencia, ya una vez que ocurre la emergencia, que se le da una respuesta y que se logra controlar, entonces solamente viene la etapa de rehabilitación. ¿Okay? Hay una etapa donde tenemos que ver de qué manera restauro nuevamente los servicios necesarios para poder generar la actividad productiva que se estaba generando en el caso de la empresa. ¿Okay? Entonces, para eso incluso se crean equipos también para evaluar los daños que se han generado y para poder dar la aprobación a retomar las actividades. ¿Sí? En el caso de un sismo, lógicamente, si hay un movimiento telúrico, si hay un resquebrajamiento de las instalaciones, tienen que ser evaluadas las instalaciones antes de ser nuevamente integradas por los trabajadores. ¿Okay? Hay que evaluar las condiciones para poder saber que estamos seguros estando dentro nuevamente. ¿Sí? Muchas veces eso nos tiene que llevar a la reconstrucción y ocurre lógicamente en situaciones catastróficas donde hay que ir a una acción de reconstrucción que va a llevar un tiempo. Claro, va a depender de los recursos y la tecnología con el contemos. Si somos como Japón, en poco tiempo estamos otra vez de pie. ¿Sí? Aunque ayer veía un programa con un especialista en estos casos y él decía, la periodista le preguntaba que con quién compararía a Perú en respuesta a la situación de emergencia. Entonces decía, bueno, ni con Chile ni con Japón, con Ecuador. Entonces ahí sacaron un reportaje de situaciones que han ocurrido en Ecuador y todo lo problemático que ha sido volver a retomar las cosas. Por eso decía, o sea, tenemos que pensar en cómo hacemos para tener la preparación adecuada para responder como lo hace Japón. En 6 meses hace una carretera ya completa. ¿Sí? Perdón, en 6 días. Ok. Entonces, para yo poder dar respuesta, para yo poder prepararme, para yo poder tener todas las acciones necesarias en el caso de una actuación de emergencia, yo tengo que tener un plan. ¿Sí? Acá yo solamente me voy a pasear un poco, pero no me voy a detener mucho. El plan de emergencia no es más que un conjunto de procedimientos y de técnicas que yo planifico, que yo elaboro para poder saber qué hacer en caso de. ¿Sí? Ese plan de emergencia me va a llevar al entrenamiento de la brigada, ¿okay? Para que cada brigadista sepa qué hacer en el momento de una situación particular. ¿Okay? En muchas ocasiones uno de los grandes problemas que tenemos es cuando no sabemos qué hacer. Y cuando no sabemos qué hacer, hay gente voluntariosa, hay gente que quiere ayudar, pero muchas veces ese querer ayudar lo que hace es entorpecer. ¿Sí? Hay una frase por ahí, no sé si lo han escuchado, que dice, mucha ayuda que no estorba. ¿Sí? Eso sí, y eso en la emergencia es muy importante. ¿Sí? En la emergencia necesitamos gente que ayude, pero cuando en busca de ayudar lo que hago es obstaculizar las acciones que hacen otros, entonces creo un problema. ¿Sí? Entonces por eso es tan importante tener un plan de emergencia, de actuación en caso de emergencia. La característica de ese plan debe ser realista, o sea, no puedo fijarme en situaciones que realmente no pueda atender. Debe ser flexible, o sea, eso que permita modificar y adecuar de acuerdo a las circunstancias. Debe ser objetivo, debe ser participativo porque todas las personas deben conocer el plan de emergencia. O sea, dentro de una organización todo el mundo debe saber qué contempla el plan de emergencia y cuál es su rol dentro del plan de emergencia. No es algo exclusivo ni para el brigadista, ni para un personal exclusivo, no. Es para todo el personal y cada uno debe saber qué rol desempeña en ese plan de emergencia y lógicamente debe estar actualizado. Porque si el plan de emergencia contempla una ruta de evacuación, pero la semana siguiente hacen una modificación de las instalaciones, entonces ese plan ya ha sido modificado, tengo que actualizar. ¿Ok?
Los pasos para hacer un plan de emergencia, aquí están enumerados. Un diagnóstico situacional, tiene que ver con entender cuál es la situación real de la organización, del lugar donde estamos, el distrito, las personas que están acá. Una determinación de cuáles son los posibles riesgos que pueden generarse. Un inventario de recursos, con qué cuento. Cuento con camillas, cuento con extintores, con qué cuento, cuáles son mis herramientas para atender una situación de emergencia. El establecimiento de un objetivo o de unos objetivos, la elaboración de un primer borrador de ese plan, la difusión e implementación del primer borrador, una evaluación y actualización de ese borrador y una aprobación final. Normalmente cuando se hace un plan de emergencia, yo debo ponerlo en conocimiento de todos para que pueda tener aportes. Porque puede ser que yo esté planteando cosas ahí que en la realidad no pueden hacerse, ¿sí? O en la realidad haya dificultades porque no tengo los recursos o porque no cuento con el personal. Entonces, bueno, llevarlo al piso, pues, a la zona real, ¿ok? Y una vez que tenga ese plan ya revisado por todas las personas que participamos en él, ¿ok? Y evaluado, y esa evaluación la podemos hacer incluso a través de un simulacro para saber si realmente lo que yo estoy planteando es posible hacerlo. Porque yo de repente digo, mira, si hay un colapso de las escaleras, vamos a hacer una salida por el área de ventana, vamos a utilizar unas tirolíneas. Entonces la pregunta es, ¿cuento con tirolíneas? ¿Tengo el espacio? ¿Ok? O sea, hay cosas que tengo que empezar a ver si yo cuento con esos recursos y si tengo la posibilidad. Porque si yo quiero evacuar personas por acá, de repente me consigo con que hay cableado eléctrico, entonces resulta que no es posible, ¿sí? Entonces son cosas que tengo que precisar cuando yo hablo de un plan de emergencia. Los objetivos principales de cualquier plan de emergencia es identificar y valorar los riesgos, organizar los medios humanos y materiales, reducir los daños al medio ambiente, aplicar un procedimiento operativo administrativo y reducir las pérdidas humanas y económicas. Esos son los objetivos fundamentales que tiene cualquier plan de emergencia. Lógicamente, cada organización lo ajusta según la realidad que tiene, ¿ok? Y los intereses particulares que pueda tener, pero en función de esta generalidad. Algunos institutos que se ven involucrados en el caso de la estructura de un plan de emergencia, acuérdense que ese plan tiene que ser también de conocimiento de las autoridades, ¿ok? Y vamos al tema de la brigada de emergencia, ¿okay? ¿Cómo le llaman ustedes acá? ¿Brigada de emergencia? Brigada de emergencia, ok. Entonces, primero que es un grupo de trabajadores organizados, voluntarios, ¿ok? Que tienen el interés de apoyar y ayudar, ¿sí? a salvaguardar la vida humana de sus compañeros y además de ayudar a restablecer cualquier situación de emergencia que se presente. Eso es lo primero que tenemos que saber de lo que debe ser una brigada. Otro es que la brigada debe estar preparada, ¿sí? Debe ser personal que debe ser entrenada. La capacitación es importante, pero la capacitación tiene que ir de la mano del entrenamiento, o sea, de la acción, ¿sí? O sea, si yo puedo venir y hablar acá de evacuación, pero hasta que no hagamos un simulacro de evacuación, no podemos saber si ese conocimiento tiene alguna realidad, tiene alguna utilidad, y si lo podemos digerir para poder poner en práctica. Yo puedo venir a hablar de extintores portátiles, pero si no usamos un extintor portátil, si no tomamos en la mano un extintor, no lo disparamos, no sentimos el calor del fuego, entonces posiblemente cuando venga la emergencia, toda la teoría se va a quedar en el aire, ¿sí? Porque eso tenemos que tenerlo claro. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo, en lo particular, fíjense, yo tuve una experiencia que la cuento no con mucho orgullo, pero es bueno saber que lo manejemos. Yo tengo una preparación como enfermero inicialmente, como técnico de enfermería, y en una oportunidad con mi hermana, que sufrió una lesión, me puse tan nervioso que no sabía qué hacer. O sea, y estoy preparado. Yo trabajaba en aquel entonces en una emergencia en un hospital, y con ella no sabía qué hacer. Entonces eso se llama pánico, ¿sí? Y el pánico nos bloquea, nos ciega, ¿ok? Entonces podemos tener mucho conocimiento, mucha preparación, mucho entrenamiento, pero hay cosas que tenemos que empezar a controlar. Y es el tema del pánico. El brigadista, una de las características del brigadista tiene que ser eso, aprender a controlar sus nervios, ¿sí?
a controlar esas emociones, porque son emociones, ¿sí? El pánico no es más que el miedo no controlado. Nos da miedo a qué, a algo que desconocemos, a no saber cómo atender. Buenas tardes. Como un poco tarde llegando, pero estoy presente. ¿Un poco puede adelantar un poco la... ¿Viste? Porque yo un poco tarde. Ok. Ya, sí, hermano. Gracias. Entonces, en el tema de la preparación individual, cada uno de nosotros tiene que saber que, bueno, que puede enfrentar esos miedos, ¿ok? Y que esos miedos, si me dejo llevar por ellos, voy a terminar en pánico, y si termino en pánico no voy a saber qué hacer. Y le pongo dos ejemplos bien prácticos. En el año 89 ocurrió un incendio en Sao Paulo, Brasil, un edificio de oficina, 139 muertos, ¿sí? En ese edificio. De los 139 muertos, 19 personas murieron a causa del incendio. Las otras 120 se lanzaron del edificio, ¿sí? O sea, murieron porque se lanzaron al vacío. Incluso muchas de esas personas se lanzaron cuando ya no había incendio, ¿sí? Cuando ya estaba controlado el incendio. Hay un documental incluso de eso, y las personas le ponían abajo pancartas grandes que decían no hay fuego, calma, y seguían lanzándose. Hace poco vi un video que me pasaron por WhatsApp. En la India ocurrió hace poco un incendio algo parecido, lógicamente menor magnitud, de una fábrica, y las personas también se lanzaban del edificio, ¿okay? Ahí, no sé, porque pedí información, no me han pasado la información detallada de qué fue lo que realmente pasó, pero fue en la India y fue hace poco, ¿ok? Entonces mueren por pánico, ¿sí? No saber qué hacer, actúo de manera instintiva y a veces pienso que lanzando al vacío me estoy salvando cuando estoy saltando la muerte. Entonces ojo con eso. Las actitudes, yo les hablaba de las actitudes del brigadista, condiciones de liderazgo, estabilidad emocional, que es lo que le estoy diciendo, la permanencia, o sea, que seamos constantes, trabajo en equipo, la disposición, el conocimiento y la habilidad. El conocimiento y la habilidad son cosas que se consiguen, se desarrollan, ¿okay? Desarrollamos habilidades, obtenemos conocimiento a través de este tipo de capacitación, pero la disposición solo es individual, ¿okay? Y la estabilidad emocional depende mucho de nosotros. Nosotros tenemos que ser garantes de esa estabilidad emocional. ¿Okay? Entonces, esas son algunas características que tenemos que recordar y tratar de mantener. Algunas actitudes físicas, normalmente los brigadistas se escogen personas entre 18 y 50 años, que no tengan ningún impedimento físico, que no sufran ningún tipo de enfermedad pulmonar o cardíaca y que tengan una adecuada relación talla-peso. Eso es porque por lo general nosotros tenemos que ayudar a otras personas. Es algo así como cuando nos subimos a un avión, ¿sí? O sea, cuando otro va a comprar el boleto de avión, que uno quiera a veces algunos puestos, hay algunos puestos que son específicos que no se lo dan ni a ancianos, ni a niños, ¿okay? Ni a personas con grado de obesidad. ¿Por qué? Porque son las áreas donde están las puertas de salida de emergencia. Y necesitan que las personas que estén ahí puedan actuar ágilmente, ¿sí? O sea, eso está ya determinado por las reglas de seguridad de las aerolíneas. Ellos no pueden asignarle esos puestos a personas que puedan tener algún impedimento físico, que puedan tener niños pequeños, que puedan estar mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, o sea, ancianos, ¿okay? No se le puede asignar a esos puestos, porque necesito ahí personas que tengan agilidad. El brigadista más o menos tiene que tener esas mismas características. O sea, deben ser personas que tengan una condición física adecuada para poder atender la situación. ¿Okay? Aunque, ojo, hay personas, hace poco veía un video de esos motivacionales de un señor, creo que es chino o japonés, que tiene 70 años y ahorita es modelo. ¿Sí? El hombre fue alcohólico hasta los 50 años y luego empezó a rehabilitarse y se metió en un gimnasio y ahora el hombre tiene un cuerpo de un muchacho de 30, ¿ok? O sea, su cara sigue siendo de un anciano, pero su cuerpo es de una persona muy joven y es modelo. Entonces, así como negociaba. ok. Entonces, normalmente en las brigadas, yo les preguntaba al principio si existe una separación en bloques de brigadistas,
Y porque por lo general se puede definir brigadista en cada uno de esos elementos. ¿Eso es para qué? Para facilitar el entrenamiento. ¿Okay? Necesitamos entrenar a las personas y es más fácil entrenarlos por grupo. ¿Okay? Y a pesar de que todos debemos manejar primeros auxilios, debe haber personas con mayor entrenamiento en esa área. ¿Sí? Así como la lucha contra incendios, la evacuación y el rescate, materiales peligrosos y brigadas algunas especiales. Ok, ¿cuáles son las funciones de los brigadistas? Ok, antes, durante y después. Antes, ¿qué debemos hacer? Debemos conocer la ubicación de los equipos de contingencia. En este caso, si hay incendio, tenemos que saber dónde están los extintores, dónde están las mangueras, ok, dónde están los equipos que se utilizan para eso. Debemos recibir capacitación, ok, y debemos comunicar cualquier anomalía y cuidar los equipos que no estén obstaculizados. Esa es parte de las funciones del brigadista. Durante la situación de emergencia, y en este caso estamos hablando de una emergencia de incendio, dar la voz de alerta, ¿okay? Para dar inicio a la evacuación. Por lo general, la voz de evacuación en el caso de incendio debe ser designada claramente. ¿A qué me refiero? A que no cualquiera puede decir hay que salir, porque ojo, el criterio puede ser muy individual. Entonces debe haber un jefe de brigada, debe haber una persona de autoridad de la organización que debe ser la responsable de dar esa voz, ¿sí? Yo en una oportunidad estaba en una empresa, trabajaba para esa empresa, ¿okay? Y se nos presentó una situación de un incendio en una caldera y había una compañera que era la jefe del área de informática, que ella fue la que mandó a salir a todo el mundo, llamó a los bomberos, ella hizo todo. Ella se convirtió en jefe de brigada, ¿ok? Entonces, y a la final, bueno, la gente evacuó, no era necesario evacuar porque el incendio estaba ocurriendo en un lugar donde no iba a afectar el área de oficina ni nada de eso, pero ella cuando vio la cantidad de humo, la cantidad de fuego que estaba saliendo, las llamas, todo eso se asustó tanto que ella decidió tomar la acción. Salió corriendo, avisó a todo el mundo, fuera, vamos todo el mundo, sálgase de aquí, esto va a explotar. Entonces llamó a los bomberos y agarró su carro y se fue. Sí, entonces, ojo, eso tenemos que evitarlo. Por eso es que durante la emergencia debe haber una designación claramente de quién tiene la responsabilidad de dar la voz de alarma. Combatir el incendio, por supuesto, ¿ok? Recordemos que los extintores portátiles son para el amago de incendio, no son para los incendios declarados. Una vez que ya inicia, que el fuego se expande, ya los extintores van a hacer muy poco por controlar eso, ¿sí? Y verificar el corte de energía, ¿sí? Verifiquemos que quitemos la energía, ¿sí? Si hay algún sistema de gas, verifiquemos que se corte también el suministro de gas, ¿sí? O sea, esas son cosas que tenemos que... El después es organizar las actividades de salvamento, en el caso de tener que rescatar a alguien, colaborar activamente con los demás brigadistas, líderes de brigada y coordinadores de emergencia, y eso es la función general que tienen en el caso de incendio. En el caso de evacuación, fíjense, la brigada de evacuación, ¿qué debe hacer la brigada de evacuación? Primero, el antes, que es ahora, ¿sí? Verificar constantemente que toda la ruta de evacuación y salud se encuentre totalmente libre de obstáculos, ¿sí? Eso es lo primero. Tenemos que saber, primero, cuáles son las vías de evacuación que tenemos acá, y segundo, que estén libres de obstáculos. Le pregunto, al momento, imagínense que en este momento ocurre un sismo y tenemos que salir de acá. ¿Ah? ¿Cómo hacer? O sea, si los señores no se apuran, los aplastamos. No, yo tengo que dar la alerta. Pues, ok, usted es responsable. Responsable acá ahorita de la... Entonces, pero en eso tenemos que pensar siempre, ¿ok? En cada cosa que vamos haciendo, tenemos que pensar. Sobre todo es cómo salimos, ¿sí? Entonces, para tener esa, como dice, esa seguridad de que vamos a salir de la manera más adecuada, tenemos que primero garantizar ese antes, no tener obstáculos en la vida, no tener obstáculos por donde tengo que salir. Lo otro es la señalización de esas vías de evacuación, ¿ok? Que estén señalizadas. En muchas ocasiones, yo no sé si han visto en algunos centros nocturnos, en algunos locales nocturnos, ¿ok? Donde va mucha gente, los que visitan esos lugares, ¿ok? A nivel del piso pueden conseguir ciertas señales de seguridad de evacuación, ¿sí? En otros lugares también ponen.
También, ¿ok? Sobre todo donde hay presencia de personas durante la noche, ¿ok? Donde hay personas que pueden estar presentes durante la noche. ¿Eso es por qué? Porque frente a una evacuación donde hay presencia de incendio, normalmente hay humo. Y si hay humo, la visibilidad va a ser poca. La única manera de nosotros salir aerosos ahí es acercarnos lo más posible al suelo, que es donde hay menos cantidad de humo, y gatear o rampear por el suelo. Entonces en muchos locales colocan esas señales a nivel de piso para que nosotros podamos ver hacia dónde vamos a dirigir. ¿Ok? ¿Sí? Entonces eso tenemos que estar pendientes de eso. O sea, que tengamos la señalización adecuada de acuerdo a la actividad que estamos realizando. ¿Sí? Otro, contar con una lista de personal del área. Tenemos que saber, los brigadistas de evacuación, la brigada que se encarga de la evacuación debe saber exactamente quién está el día que está ocurriendo la emergencia. ¿Sí? O sea, porque de repente, Pedro no vino hoy, o sí vino, ¿será que vino? ¿Será que está dentro? ¿Será que está afuera? Entonces yo debo garantizar, saber quiénes son las personas que están en el momento de la emergencia para poder saber que salieron, ¿ok? O saber que se quedó adentro. Durante, hay que hacer cumplir las señales u órdenes de evacuación correspondientes, ayudar a las personas gestantes, ¿ok? A las personas con discapacidad al momento de una evacuación. ¿Tienen alguna persona con discapacidad acá? Bueno, física motora. Física motora. Para aclarar mejor. Sí, sí. Okay. Desde el punto de vista físico-motor. No hay. Okay. Y debemos tener una guía de colaboradores para las rutas asignadas. Eso ocurre en plantas muy grandes, en instalaciones muy grandes, donde de repente la brigada es un grupo pequeño, entonces tenemos que contar con algunas guías colaboradores. ¿Ok? Pero también tenemos que saber cómo identificar esos guías y tenemos que aprobarlo igualmente. Después debemos coordinar el regreso del personal a las instalaciones, lógicamente, después que se dé la orden de regreso, la verificación de la presencia de todo el personal a su cargo y el reporte al jefe de la brigada. Eso es lo que tiene que hacer la brigada de evacuación el día de mañana. Esas son las actividades que tienen que hacer durante y después. ¿Ok? Antes ya sabemos que hay un simulacro, ya sabemos la hora, entonces en la mañana lo primero que tenemos que garantizar es que esas vías estén totalmente disponibles. ¿Ok? ¿Sí? Ok, en el caso del primer auxilio, entonces la brigada de primer auxilio se encarga del tema del botiquín de primer auxilio, ¿sí? De que esté en un lugar visible, de que esté a la mano, que esté equipado, conocer la ubicación de cualquier otro implemento, inmovilizadores, camillas, con que se pueda contar, y estar capacitado para atender el personal lesionado. Eso es muy importante. Durante, hay que llevar el botiquín de primeros auxilios hacia los heridos, ante cualquier requerimiento, y suministrar los primeros auxilios de acuerdo a cada caso que se presente. Y ahí va a depender de la preparación que tengamos y de los recursos a contener. Recordando que siempre los primeros auxilios no son la aplicación de tratamientos médicos. ¿Sí? Los primeros auxilios tienen que ver precisamente con acciones técnicas, pero no especializadas, ¿sí? Que lo que buscan es soportar la vida de las personas. Y después realizar, una vez controlada la contingencia, el inventario de los equipos de primeros auxilios y lo que se requiera para su mantenimiento y reposición. ¿Sí? Esa es la brigada de primeros auxilios. Entonces, vamos a la evacuación. Escenarios, posibles escenarios para evacuar. Incendios declarados, explosiones, escapes de vapores tóxicos, fallas estructurales, sismos o amenazas colectivas. ¿Cuáles de esos podemos identificar que acá ustedes podrían tener la posibilidad de que existe y que tengan que evacuar debido a ello? Sismos, incendios, amenaza colectiva. Sí, bueno, la amenaza colectiva tiene que ver con manifestaciones. Eso pasa en algunas organizaciones cuando las organizaciones tienen algún interés público. Pongamos, si trabajaran para la administración pública, de repente están en el Ministerio del Trabajo, ¿ok? Y de repente un grupo de trabajadores mineros o de la construcción deciden ir a tomar el Ministerio del Trabajo porque no le han respondido a sus necesidades, entonces ahí hay una amenaza colectiva. ¿Ok? ¿Sí? A eso se refiere la amenaza colectiva. Ok. Ok.
¿Cuál es la actuación normalmente que se da a nivel de emergencia? ¿Okay? Hay una voz de alarma que genera, que es la que indica que existe una emergencia. El nivel de emergencia va a depender, puede haber emergencias parciales, puede haber emergencias totales. La decisión de eso debe tenerla siempre alguien. En muchas organizaciones, el jefe de la brigada también es una persona de autoridad dentro de la empresa, precisamente para poder tomar decisiones y poder hacer que las cosas se cumplan. ¿Okay? Entonces, pero es el que decide el tipo de actuación, ¿okay? La intervención de cada uno de los integrantes. Algo importante en cuanto a la evacuación es el punto de reunión, tanto interno como externo. ¿Sí? Una de las cosas que estábamos hablando precisamente es ¿qué pasa durante un sismo? O sea, lo primero que debemos hacer es reunirnos en el punto de seguridad interno. ¿Sí? Esperar a que se nos dé la voz de desalojo y entonces nos dirigimos al punto de seguridad externo. ¿Sí? Para dirigirnos al punto de seguridad externo debemos hacerlo con calma, caminando. Hay algo bien importante. Si ahorita tratan de visualizar en su mente, siempre la señal de seguridad de salida de emergencia por escalera, hay una persona que parece que está corriendo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que no debemos hacer. No debemos correr por las escaleras. ¿Okay? Es más, no debemos correr. ¿Sí? Debemos tratar podemos dar pasos apresurados, pero evitar la carrera. Si estamos caminando, además que debemos hacerlo en fila, ¿sí? Si estamos caminando en fila o lo estamos haciendo rápidamente, si alguno se cae, eso va a traer obstrucción para el resto. Entonces debemos garantizar que todos podamos salir de la manera más adecuada. En muchos casos, han habido muchos casos, incluso aquí entiendo que hace un tiempo atrás ocurrió una situación de emergencia donde precisamente murieron muchas personas porque la salida de emergencia se agruparon todos ahí, ¿okay? Y no pudieron salir. Eso pasa y han pasado en muchos lugares del mundo. ¿Okay? Uno, a veces por el diseño de las salidas de emergencia, que no están bien diseñadas, las puertas de salida abren hacia adentro en lugar de hacia afuera. Y entonces, cuando yo voy apurado y intento abrir, viene un grupo de personas atrás que me empujan, entonces ni puedo abrir yo, ¿okay? Y todos nos quedamos ahí. Eso pasa a veces por eso, y a veces por el pánico que genera, que no nos importa pasar por encima de los demás. Entonces, ojo con eso. Otra cosa es, aquí el punto de reunión interna está claramente señalizado. Yo vi por lo menos unos puntos ya claramente señalizados. Ese es el lugar donde debemos ir, permanecer ahí hasta que se nos dé la voz de salida. ¿Okay? Y una vez que vamos a salir, lo hacemos en fila, uno detrás de otro. ¿Okay? En algunos casos se recomienda, si hay movimientos telúricos, se recomienda que caminemos un poco agachados, ¿okay? Y si es posible con las manos sobre la nuca, tratando de protegerla, ¿sí? O sea, la mano sobre la nuca es para proteger la nuca, para proteger que cualquier cosa que caiga, o sea, sea menos impacto, ¿sí? O sea, que tratemos de caminar así hasta el lugar que nos toque, que esté fuera, que de acuerdo en esta oportunidad va a ser aquí mismo al frente, donde están los pobres. Hay que tratar de evitar salir a la calle por completo, porque recuerden, en una emergencia real, nosotros deberíamos cerrar completamente, ¿okay? para evitar el tráfico. Si tenemos vehículos, en cualquier emergencia nosotros no deberíamos dirigirnos a los vehículos ni salir en vehículos, ¿okay? O sea, una de las cosas que yo siempre criticaba a algunos compañeros porque a veces uno llega a unos sitios de estacionamiento y te dice que estaciones en dirección de salida. O sea, voltees y tu vehículo quede de una vez para salir. Entonces yo preguntaba que por qué yo tenía que estacionar de esa manera, y algunos me decían, no, era por situaciones de emergencia. Yo digo, pero es que en una emergencia yo no debo ir al vehículo. O sea, el vehículo se tiene que quedar ahí. O sea, yo debo dirigirme caminando al sitio de reunión de seguridad. O sea, si yo me subo a un vehículo, genero mayor riesgo. Acuérdense que hay pánico, la gente está corriendo, va a haber gente corriendo por todos lados. Entonces voy a terminar atropellando a alguien. Entonces, ojo con eso. Debemos verificar el personal que se ha evacuado y comunicar el retorno a las actividades. Eso es parte de lo que tiene que ver con la actuación. ¿Okay? Lógicamente, hay un equipo que debe evaluar los daños que se han generado antes del ingreso. Yo les sugiero que hagan el simulacro completo de esa manera. O sea, hagan la evacuación y que antes de que regresen al sitio haya una persona que
O sea, tenga la responsabilidad de verificar que en las instalaciones se pueda volver a ingresar. ¿Ok? Igual, en el momento que se hace la evacuación debe haber una persona, alguno de los brigadistas, que tiene que ser el responsable de verificar que todo el mundo salió. Que salió todo el mundo, que no hay nadie. La otra cosa importante es que cuando hacemos una evacuación, olvídense de que tengo que llevarme la cartera, que tengo que llevarme el lunch. O sea, en una emergencia, yo salgo como esté. En lo posible, yo desconecto, apago. Si tengo una lacto, la cierro. O sea, en lo posible. Pero no tengo que estar buscando nada. Si tengo algo guardado en la gaveta, ahí se queda. ¿Sí? No tengo por qué estar buscando nada para salir con eso. Mientras menos cosas lleve en mis manos, mejor. ¿Okay? Acuérdense que en la emergencia lo que se busca es salvar vidas. ¿La mochila de emergencia? ¿Ah? La mochila de emergencia. Bueno, pero esa es parte de responsabilidad del brigadista. Bueno, en el caso de la mochila de emergencia, acuérdense que en este caso se recomienda en el hogar, ¿no? ¿Sí? Ahí, lógicamente, es algo parecido a lo que el brigadista tiene que hacer aquí con la mochila de primeros auxilios. ¿Sí? O sea, esa es su responsabilidad, tiene que agarrarla. ¿Sí? Entonces, en el hogar, el jefe del hogar tendría que agarrar su mochila y salir con su familia. ¿Ok? Principios: entre mayor sea el tiempo, menor será la posibilidad de éxito. ¿Sí? O sea, un principio del tema de la evacuación: cualquier procedimiento lo que tiende es a hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Ok? Esa es la intención que hagamos un simulacro. El simulacro tiene que ser lo más real posible y para eso tenemos que hacerlo lo más rápido en función de las normas de seguridad que contiene. Debe existir un plan de evacuación y debe ser conocido por todos. Eso ya se lo había mencionado. El entrenamiento y la práctica periódica es la base del buen plan y es necesario crear un patrón de comportamiento. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía. Al momento de una emergencia, nuestro subconsciente es el que va a actuar más que nuestro consciente. Entonces, ojo, al momento de una situación real, hay muchas cosas que se nos bloquean. ¿Sí? Nuestra mente empieza a generar tanta información, a pensar tantas cosas en mi familia, en todas las cosas que están pasando, qué va a pasar ahorita, qué será lo que viene después. Entonces, ¿qué se bloquea? Entonces tenemos que actuar más por entrenamiento. ¿Sí? Dejar que nuestro instinto actúe de acuerdo a lo que estamos preparados para hacer. El procedimiento de evacuación: al desarrollar el plan de evacuación es importante determinar lo siguiente: las rutas de salida, que deben estar claramente señalizadas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya pasó? Ok. La señalización de las rutas, la cadena de mando, y yo les decía, fíjense, ahí está una imagen, una fotografía, el compañero está usando un altoparlante, de manera de que todo el mundo pueda recibir la información. Eso también se utiliza mucho, ¿okay? Utilizar ese tipo de equipos para poder garantizar que las personas todas escuchen claramente los lineamientos que se dan. El tema de la señalización es importante, ¿sí? Esta es la señal que deberíamos ver siempre en una escalera, una persona caminando. Los tipos de señalización que podemos conseguir: fíjense, aquí abajo vemos señalización fotoluminiscencia, que me permite, aun cuando haya oscuridad, cuando ya no haya electricidad, pueda observar. Tareas de los brigadistas, ya ahorita lo vimos un poco, ¿no? Deben instalar y mantener los sistemas de alarma, distribuir las tareas entre los ciudadanos que conformen la brigada. En el tema de iluminación de emergencia, que todas las rutas de emergencia deben estar iluminadas, y ahí la importancia que esas lámparas funcionen. ¿Okay? Porque puede ser que mañana el simulacro sea durante el día y podemos ver, pero ¿qué pasa si no hay electricidad y está oscuro? O sea, ¿cómo hacemos para poder ver? La zona segura, ya hablamos de la zona segura que es interna. Primero dirigirnos a las internas y luego es que nos vamos a las zonas externas. El tema de los simulacros, mañana tendrán la posibilidad de ejercitar un poco este tema y alguna guía de lo que tiene que ver con los teléfonos de emergencia. Y ahí tenemos algunos números, ¿no? Central de emergencia 105, central de bomberos 106, SAMU 116 bomberos, 106 SAMU. ¿Okay? Y los números de policía de carretera y emergencia vial. Sin embargo, deben tener los números del distrito, el número de emergencia de acá. ¿Okay? Cantidad de ciudadanos que visita es parte de lo que estimo cuando hago un plan de emergencia. O sea, si yo atiendo a público, si normalmente vienen personas, yo debería tener en mi plan de emergencia contemplado la cantidad de personas
que pueden estar en un momento determinado. Y los medios de comunicación que debo tener. Ahí vemos otra vez otro compañero con un alto contacto. El movimiento sísmico, antes de revisar el estado de las instalaciones de gas, y eso lo podemos hacer a través de una lista de chequeo, sistemas eléctricos, corregir deficiencias, mantener libres obstáculos en los pasillos, ya lo hemos hablado en las acciones del brigadista, establecer el plan de emergencia. ¿Tienen un plan de emergencia acá, verdad? ¿Tienen un plan de emergencia? Ok. Tener un maletín para emergencia, de preferencia una mochila. Okay. Verificar las luces de emergencia, los extintores estén operativos, los pasillos estén libres de acceso, tener pleno conocimiento de las zonas de protección interna y de las rutas de evacuación. Eso es una de las cosas que ustedes tienen que garantizar que todo el mundo sepa. Ustedes como brigadistas deben garantizar que todo el mundo, todos los trabajadores acá, tengan claro cuáles son las rutas de evacuación y cuáles son las zonas seguras internas. ¿Ok? ¿Sí? Durante hay que conservar la calma. ¿Sí? Evaluar la situación, importantísimo, repito, conservar la calma. ¿Okay? Esa es la parte más importante. Adoptar una posición segura y esperar que pase el sismo y alejarse de las ventanas, repisas, de cualquier utensilio, artefacto, cualquier objeto. Normalmente este tipo de muebles deberían estar anclados, ¿sí? A la pared, de evitar de que se ven y evitar que nosotros almacenemos cosas pesadas sobre eso porque pueden caer, ¿sí? Cosas que no estén aseguradas pueden caer. O sea, el señor está en unas posiciones seguras si es que no salimos. O sea, estamos en un segundo, tercer piso, no logramos salir. ¿Esas son posiciones seguras? Esas son posturas, ¿ok? Que normalmente se recomiendan, ¿sí? Una postura donde simplemente, digamos que ocupo el menor espacio posible y protejo la parte baja de mi cuerpo, ¿sí? O sea, ojo, hay una... Eso va a depender de cada instalación, ¿no? Lo más recomendable es que siempre adoptemos posturas en lugares donde hay estructuras fijas de mayor resistencia, donde están identificadas en este momento las columnas, ¿sí? Esa es nuestra zona de seguridad. Hay una teoría que por ahí se ha manejado, que a lo mejor lo han escuchado, que se llama triángulo de la vida, ¿sí? El triángulo de la vida no está comprobado. No existe una comprobación y no hay ningún organismo oficial de manejo de emergencia que le dé, como bien dice, crédito, ¿sí? O sea, eso es muy particular, en algunos casos puede funcionar bajo ciertas circunstancias. Entonces, como regla general, no está recomendado, ¿sí? Como regla general. No es que yo me ponga acá al lado de la mesa y eso me va a proteger. Porque acuérdense también que nuestras estructuras son de hormigón. O sea, al momento de desplomarse, o sea, es mentira que esta mesa me va a soportar el peso de esta estructura que cae. ¿Okay? Entonces, lo más sensato es irnos a donde haya estructura fija, que columnas, ¿okay? O vigas que pasan por esas columnas, que son las que más resistencia van a tener. Esas son las partes que más resistencia van a tener. Y luego que haya pasado el movimiento, entonces hacemos la salida. ¿Okay? Salimos de... Luego, ojo, no se usa ascensores, aquí no hay ascensores, pero si en algún momento están en algún sitio donde hay ascensor, no debemos usar ascensores. Los ascensores no deben ser utilizados en estos casos, ¿ok? Debemos usar siempre las escaleras. Siempre, digamos, vas a caminar en fila y por el lado derecho. De manera de que si en un momento determinado hay un ingreso de un personal de emergencia, o sea, tenga el libre acceso. El después... Inicia la evacuación, acude al punto de encuentro de la zona de seguridad externa, ¿okay? Lleve consigo el maletín de emergencia, el maletín de primer auxilio, comuníquese, use mensajes de texto, llame por teléfono solo si es necesario, ¿no? Y por breves instantes. Recordemos que en la hora de una emergencia todos queremos saber de nuestra familia. Entonces, ¿qué hacemos? Colapsamos los sistemas. Entonces, ni hablo yo ni habla nadie, porque el sistema se colapsa, entonces nadie puede hablar. En lo posible evite mover personas heridas o con fracturas, y eso ya, ojo, es el entrenamiento que tienen los brigadistas de primeros auxilios, es que yo no debo movilizar a alguien a menos que su vida corra peligro, ¿sí? Y contabilizar a las personas en general, y eso es una labor también del brigadista de evacuación, o sea, contabilizar el número de personas, que estén en el número de personas completo.
Rápidamente, en el caso de incendio, identificar las rutas, algo muy parecido, ¿ok? Mantener las puertas y ventanas libres de muebles, obstáculos, ¿ok? Que puedan bloquear la salida, instalar sistemas contra incendio, detección de humo, rociadores, probar las alarmas periódicamente y revisión de los extintores de la empresa. Activación de la alarma, eso es durante, en caso de la presencia de humo, gatee hasta la salida, tápese la boca o nariz con una toalla mojada, ¿ok? Recordemos que uno de los grandes enemigos en un incendio es precisamente lo que desprende, que es el humo y los gases, el monóxido de carbono, ¿ok? Que va a entrar en nuestro organismo y que va a sustituir el oxígeno y nos va a envenenar. Toque las puertas antes de abrirlas, y si la puerta está caliente no la abra o use la salida alterna. Eso es porque hay algo que se llama backdraft, que es un fenómeno llamado retroexplosión, ¿ok? Si aquí se produce un incendio dentro de esta instalación y esta puerta está cerrada, llega un momento en que el incendio consume el oxígeno. Entonces sigue habiendo calor, sigue habiendo combustible, pero no hay oxígeno, ¿sí? Entonces se genera un fuego incandescente. Si yo abro la puerta violentamente, o sea, si yo abro la puerta, lo que hago es inyectar oxígeno violentamente. Entonces lo que hace, el fuego lo que hace es absorber todo el oxígeno por acá y después devuelve una llama, ¿sí? Entonces se produce la retroexplosión, ¿sí? O sea, un fogonazo, como diría uno, ¿ok? Que mata a cualquiera. Cerrar las puertas al paso en el momento de salir. O sea, en el caso de incendio nosotros debemos salir y ir cerrando las puertas de manera de confinar las áreas. Y si al salir sus ropas se prenden, deténgase de inmediato, tírese al suelo, cúbrase el rostro con las manos y ruede rápido hacia ambos lados, ¿sí? Hasta extinguir las llamas. Esa debe ser la técnica para poder apagar cualquier fuego que se produzca en nuestra ropa. ¿Sí o no? Nada de echarnos algún producto, ¿ok? O usar el extintor sobre nosotros. Nos lo va a apagar, pero también podemos traer complicaciones, infecciones, ¿ok? Y algunos otros tipos de complicaciones. Después, manténgase en la zona de reunión, no regrese al lugar hasta que las autoridades no lo permitan, sigan las indicaciones del brigadista o del jefe de emergencia, contabilice el personal. Antes de regresar, haga revisar bien el lugar por personal especializado y solicite a las autoridades una inspección minuciosa del lugar. ¿Preguntas? Clarito como el vino tinto. Estamos listos para el examen. Hay una evaluación que la señorita Laura le va a pasar, ¿ok? Para que dejemos plasmados nuestros conocimientos de la actividad. Entonces aprovechemos, si tienen alguna duda en este momento, si quieren comentar algo, hagámoslo. ¿Ah? Si el sismo dura mucho y vemos que nos estamos demorando demasiado en bajar, porque en nuestro caso solamente hay una escalera y son como 3 pisos, no son 2 empresas que van a bajar por esa escalera. Entonces, si ya vemos que dura demasiado y ya se comienzan a reventar los vidrios, las personas que todavía no logramos bajar, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Vamos a seguir esperando para bajar por esas escaleras? Sí, es un sismo mayor, ¿no? Claro, se entiende. El detalle es que, o sea, las zonas de seguridad interna son más seguras que las escaleras, ¿sí? O sea, ese es el gran detalle. Si yo decido, o si la brigada, el jefe de brigada decide que se evacúe, es asumiendo el riesgo, ¿ok? De que durante ese traslado pueda generarse mayores problemas. Porque indistintamente de que durante el sismo las escaleras colapsen, lo más importante, lo que se busca con resguardarnos en el punto de seguridad, es que salvemos nuestras vidas. Que después tengan que hacer una operación de rescate, tengan que evacuarnos de otra manera y no con la manera tradicional, es otra cosa. ¿Ok? Pero lo que primero que tenemos que pensar es salvaguardar la vida. Y para eso son las zonas internas. ¿Ok? Se supone que si el edificio va a colapsar, ¿ok? El lugar más seguro es ese. ¿Sí? O sea, no bajando por las escaleras, incluso no frente a este edificio. Entonces, lo mejor es esperar ahí a que pase el sismo principal y luego mover, porque siempre va a haber réplica. Siempre va a ocurrir que posterior a ese sismo pueda sentir réplicas sucesivas. Pero el primero, el que venga con fuerza,
Ahí debo esperar, Ahí debemos de esperar antes de bajar. antes de bajar. Sí, es lo más recomendable. Porque por ejemplo, yo me pongo un caso que sea como un sismo que unica, ¿no? Es un sismo fuerte, Okay. ¿no? Entonces yo qué voy a hacer, bajar las escaleras. Los que quedamos al final de la oficina no vamos a bajar nunca vamos a llegar a bajar. Entonces es mejor quedarnos en las columnas, es mejor que hacer en ese caso. Claro, es mejor permanecer en el sitio de seguridad. ¿Ok? En la zona de seguridad de mercado. Ahí es donde debes permanecer. ¿Sí? Hasta que pase ese primer sitio. Y luego entonces vamos por